sí es un parteaguas en la vida de nuestro país, porque los jueces que estábamos desde antes estábamos con una idea de la vieja escuela de solo estar atrás de un escritorio. Con motivo de esta reforma judicial te da la oportunidad para reinventarte, para ser mejor. Creo que es una oportunidad para darle solidez a la institución, una refrescura. No existe un modelo idóneo para seleccionar a quién debe de llegar al cargo. A veces hacemos una reflexión, dices, no llegan todos los que deberían de llegar, y a lo mejor hasta algunos que llegaron no deberían de haber llegado. Yo creo que la clave de esta reforma está precisamente en que la sociedad se inmiscuya y que revise las candidaturas, que revise los perfiles, que vea que lleguen los más preparados. Una situación muy inédita, obviamente, que está sucediendo en nuestro país. Cambia el modelo de selección de jueces. Antes era por concurso de oposición, ahora se va a democratizar y va a ser a través del voto. Sí es un parteaguas en la vida de nuestro país. ¿Por qué? Porque los jueces que estábamos desde antes estábamos con una idea de la vieja escuela de solo estar atrás de un escritorio. Como lo decían, hablar solo a través de nuestras sentencias. Y solo conocían de nosotros, pues, quienes tenían la necesidad de ir a que se les impartiera justicia. Eso era lo que había mucho desconocimiento, incluso de cuáles son los integrantes, por ejemplo, del Poder Judicial. Tú ibas y solicitabas algo y no, con judiciales no, dices, no somos policías judiciales, somos integrantes del Poder Judicial. Pero creo que todo cambio, con motivo de esta reforma judicial, te da la oportunidad para reinventarte, para ser mejor. Creo que es una oportunidad para darle solidez a la institución, una refrescura, que lleguen nuevos perfiles a las instituciones y a fortalecer, sobre todo, en este caso, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que eso es muy importante. Fíjate que yo, desde que presenté mi primer examen para juez, que por cierto yo llegué al cargo al tercer, cuarto examen, porque son exámenes muy exhaustivos y demás, no existe un modelo idóneo para seleccionar a quién debe de llegar al cargo. A veces hacemos una reflexión, dices, no llegan todos los que deberían de llegar, y a lo mejor hasta algunos que llegaron no deberían de haber llegado. Entonces, un modelo exacto no lo existe como tal para que refleje esa capacidad, esa sensibilidad para impartir justicia. Con este cambio es el pueblo el que va a decidir quiénes van a ser sus jueces, magistrados y ministros. Yo creo que la clave de esta reforma está precisamente en que la sociedad se inmiscuya en este proceso electoral y que revise las candidaturas, que revise los perfiles, que vea que lleguen los más preparados. Creo que esto, aunque sea un discurso muy trillado, si a mi carro le está fallando algo, pues voy a ver el mejor mecánico, ¿sí? Claro. Pues a lo mejor voy a ir el que me cobre más barato, pero lo barato sale caro. Creo que si la sociedad replica eso en el Poder Judicial, ver cuáles son los mejores candidatos, creo que eso puede fortalecer mucho la institución. Pues mira, yo empecé en Toluca. Yo me fui desde los 6 años a vivir junto con mis papás, que vienen de un pueblo del Estado de México. Ellos inicialmente se vinieron aquí a la capital en mejores oportunidades de vida, como lo hacen muchas familias mexicanas, y después, por cambiar a mi papá de trabajo obrero, la compañía de Luz y Fuerza, nos fuimos a los 6 años a Toluca, y ahí estuve siempre estudié en escuelas públicas, la primaria, la secundaria, la licenciatura. Cuando yo iba en quinto de licenciatura, algunos de mis compañeros estaban empezando a hacer sus prácticas en un juzgado de distrito. Y me empezó a llamar la atención, decir, oye, ¿qué es lo que hacen en un juzgado? Pues mira, es así. Entonces nació esa inquietud en mí y me entrevisté con el juez de distrito. O sea, una personalidad muy fuerte y todo. Fue mi primer contacto con una figura de ese nivel. Y le pedí la oportunidad de entrar ahí como meritorio, con la figura de meritorio, que como su nombre lo dice, ahora ya no son permitidos, es estar haciendo méritos. Estuve haciendo méritos en ese juzgado 2 años, no tanto porque no fuera bueno, sino porque pues ingresar al Poder Judicial Federal es complicado. Claro. De pronto, más en provincia, en Toluca era un poco complicado, cerrar las oportunidades. Pero una vez que salí,
que se me dio la oportunidad un 1 de abril de 1998, todavía lo recuerdo, justo porque acabo de cumplir 27 años de carrera judicial. Entré como oficial judicial y afortunadamente desde ahí ya no volví a salir. He pasado por todos los escaños: actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los mayores logros de mi vida, y luego pues juez de distrito en materia administrativa desde hace más de 10 años. A mí me gustaban mucho los deportes, bueno, me siguen gustando mucho, sí. Pero cuando nacieron mis hijas llegó algo que llegó a desbancar por completo todos mis gustos, todas mis pasiones. Soy como muy hogareño, muy de disfrutar esos momentos, sobre todo porque pues el trabajo a veces no te da esa oportunidad de tener esos tiempos de calidad con tu familia. Entonces yo sí trato de disfrutar mucho eso, pero también a la par me gusta compartir parte de lo que yo he aprendido en este camino. Entonces también soy catedrático, he sido catedrático en Toluca, Estado de México, afortunadamente también en la UNAM, la máxima casa de estudio de nuestro país. En algunas instituciones también privadas he dado clases, y me gusta esa interacción con los jóvenes. ¿Por qué? Porque eso siempre se los digo, yo hubiera querido tener un maestro que me dijera cómo son las cosas, que me dijera, mira, te vas a enfrentar a esto, quizá no tanto el libro de decir, mira, este autor dice esto y esto, sino cómo son las cosas ya en la práctica, en la realidad. Eso me habría evitado muchos tropiezos, me habría ahorrado mucho tiempo. Entonces, si yo puedo allanarle el camino a alguien que se enfrente, que esté colaborando conmigo, ya sea como alumno, como colaborador, trabajador o lo que sea, por supuesto que lo haré con gusto. Entonces, soy un apasionado de los deportes, de dar clases, y también de las películas antiguas mexicanas, me encanta. Fíjate que la posición del juez, como tal, cualquier juez constitucional, es, por decirlo de alguna forma, un poco sui generis. ¿Por qué? Porque al resolver una contienda entre partes, obviamente hay dos: la actora o la demandada, en este caso en los amparos, por ejemplo, el quejoso, el que promueve el amparo, y la autoridad responsable. Y necesariamente va a haber alguno que va a perder, y el que pierde, pues seguro no va a estar muy a gusto. Claro. Entonces, si tú le preguntas a la persona que perdió, pues seguramente va a decir qué mal juez es. Y si le preguntas a la persona que ganó, va a decir, es que tengo un buen abogado. No te va a decir qué buen juez es. El papel de árbitro a veces es muy sui generis, muy delicado. Sin embargo, también al ejercer la función jurisdiccional debes de ser muy cuidadoso de respetar las funciones de las autoridades, por ejemplo, porque en ese escrutinio de los actos de autoridad constitucional tú no puedes rebasar cosas que no están dentro de tus facultades, porque justo si tú no lo observas es donde empiezan a surgir ese tipo de tensiones, de confrontaciones, de decir, oye, ya te estás excediendo de lo que es tu facultad solo es revisar que los actos se apeguen a la Constitución, pero ya no tienes que ver si existe una política mejor o no, porque eso me corresponde a mí. Entonces, ese tipo de cosas son las que se deben de tener mucho cuidado, y precisamente es lo que yo, ya lo hablaremos más adelante, lo que yo propondría, una de mis propuestas de llegar a la Corte, llegar a establecer una metodología suficientemente bien estudiada hasta dónde llegan nuestras resoluciones, y sobre todo para acercar la justicia a la sociedad. Conforme al sistema que estaba anteriormente, pues creo que definitivamente estos puestos sí son políticos de alguna forma. Si tú recuerdas cómo se llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a través de una terna que es propuesta por el presidente de la República. Entonces, que el presidente de la República sea el encargado de designar quiénes integran esa terna, y que luego ellos vayan ante el Senado a que él elija, el Senado
quién de ellos va a ser el que va a ejercer el cargo, a quién le corresponde, pues desde ahí sí hay un poco de política, de alguna forma. Entonces, pero más que eso, a mí me gustaría resaltar que es parte de la sensibilidad que tiene que tener un juzgador, no política, sino simplemente tener esa sensibilidad. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener una sentencia tuya? ¿Por qué? Porque no te puedes abstraer a tal grado de que sí, el juez es completamente imparcial, pero tu abstracción no puede llegar a tal grado que dices, esto debe ser así, no me importa lo que pase en el país y demás. Tienes que ser consciente de la situación por la que atraviesa el país, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, y sobre esa base pues resolver también, no, obviamente no apegado a un modelo, sino siempre apegado a la Constitución. Mira, la verdad es que es una pregunta delicada. Yo creo que si podría destacar es una presidencia un poco complicada, se enfrentó a muchas situaciones y tan es así que por eso estamos también de alguna forma en este momento, ¿no? Y pues creo que es muy respetable siempre tratar de destacar las cosas buenas que se hicieron y esas tomarlas y pues ir hacia adelante para hacer todavía algo mejor, ¿no? Yo creo que por supuesto que tiene que haber una interacción, o sea, una interacción necesaria. Creo que si en una relación de pareja necesariamente tiene que haber esos acuerdos, no acuerdos políticos y demás, mira, tienes que resolver así, pero sí tiene que haber una interacción muy consciente de hasta dónde llegan tus facultades y cuáles son las facultades de los otros poderes, precisamente para darle solidez a nuestro principio de división de poderes y que vivamos justo en una democracia donde los creadores de la ley lo hagan buscando lo mejor para el país, el que la ejecuta también buscando eso, que sea nuestro fin último, y nosotros al resolver también tengamos eso presente. La norma fue creada, si es que fue así, buscando un bienestar común, y si fue así, pues seguramente va a ser constitucional, y si no, bueno, ya lo justificaremos el por qué no. Creo que hay dos fórmulas que pueden utilizarse. Una, y esa yo siempre se la he platicado a todos los que colaboran conmigo. A veces el que tú te dediques a algo, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el doctor, y lo digo con todo respeto para todos los doctores profesionistas, pero de pronto tú llegas con un dolor y el doctor está tan acostumbrado al dolor que se desensibiliza de pronto a ese tipo de expresiones. Entonces dice, casi mentalmente a lo mejor, no estés llorando, mira, aquí está tu mejoralito, tu medicina, ¿no? Y a lo mejor no se metió más a revisar cuáles eran los síntomas o qué era lo que estaba provocando esa situación. Y eso de pronto pasa precisamente en el Poder Judicial, le pasa al juzgador. Te acostumbras a ver los expedientes, que los ves de manera fría de pronto. Y yo siempre les he dicho a los que colaboran conmigo, no lo veas solo como un juego de papeles, como un conjunto de papeles que solo estás costurando, sino con los derechos que están atrás de ese expediente. Puede estar la vida, la libertad, la propiedad de una familia. Y ahí para resolver, tan fácil, resuelve, pues obviamente imparcialmente, pero como a ti te gustaría que te trataran, conforme a derecho, simple y sencillamente. Entonces creo que esa fórmula es muy buena para acercar la justicia a la sociedad. Y bueno, ahora la reforma, precisamente parte de lo que nos está motivando, pues es salir a demostrar cuál ha sido nuestro trabajo, cuál es nuestra trayectoria, cuál es nuestra expertise, para que ellos vean quiénes son los mejores candidatos y apuesten para que nosotros no lleguemos a innovar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a practicar lo que hemos aprendido durante todos estos años. Básicamente es acercar la justicia a la sociedad. ¿Cómo? Con procedimientos más sencillos. Uno de ellos, yo voy a proponer que se valore la instauración de la cuestión previa de constitucionalidad en asuntos de grupos vulnerables, que no me llevaría más horas explicarla, pero a grandes rasgos es que si está un proceso jurisdiccional donde exista una norma que restringe algún derecho humano de estos grupos vulnerables, puedan formular una consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que él, desde ese momento, determine este Tribunal Constitucional si esa norma
es inconstitucional o no, y de esa manera le evita procedimientos largos que se van a primera, segunda instancia, amparo directo en revisión y demás, y hasta ese momento llegaría a la Corte. Ese es uno de ellos. También, cuando ya los asuntos estén en la Corte, instrumentar de alguna forma la oralidad para escucharlos. A veces el escuchar a la gente, no tanto al abogado, sino escuchar a ver qué fue lo que motivó ese problema, te lleva a entenderlo de una mejor manera y poder dar una decisión más certera. Eso es fundamental. Y como último, pues una receta que esta sí se la voy a copiar a quien fue mi maestro en la Corte, el ministro Franco. Él concursaba sus plazas de secretario de estudio y cuenta, y eso le dio una solidez a su ponencia muy fuerte. Entonces, la mitad por lo menos de mis plazas de llegar a ser favorecido con el voto de los ciudadanos va a ser pues puertas abiertas, concursarlas para quien tenga los conocimientos suficientes pueda llegar a esa institución que es un sueño llegar a la Corte, para darle solidez y darle brillo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues utilizar redes sociales. La autoridad electoral nos tiene muy restringidos. Sí, les puso muchas reglas, cosas, ¿no? Para empezar a aclarar que en este proceso electoral no hay financiamiento público, no nos dan dinero obviamente, no hay financiamiento privado, son recursos propios. Entonces, si no hay un recurso de esta naturaleza, tú tienes que ver a través de qué medios puedes acercarte a la gente. Y afortunadamente estamos viviendo en un mundo globalizado donde podemos tener acceso a las redes sociales, a estas entrevistas, por ejemplo. Y yo aprovecharé a las universidades, desde ahorita les digo, quienes me inviten, yo con todo gusto estaré asistiendo ahí a hablar, platicar y exponer cuáles son mis propuestas ya con mayor detenimiento y todo, y eso es básicamente lo que haremos. Yo creo que deberían de votar por mí por dos cosas fundamentales. Uno, tengo la experiencia suficiente, más de 27 años sirviendo al país a través de la impartición de justicia. Dos, conozco los problemas estructurales de raíz por mis orígenes, obviamente, y creo que estos dos elementos me ayudarían a acercar la justicia a la sociedad y sobre todo darle esa solidez, estabilidad a la Suprema Corte, ser agente del cambio, ser un agente importante en este proceso de transformación. Creo que eso es fundamental para poder acercar la justicia a la sociedad. Mi número es el 59, boleta morada. No se olviden, es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre es Gabriel Regis, número 59. Y recuerden, es tiempo de justicia para todos, no se equivoquen. Gracias. Muchas gracias. Gracias.